Hace 10 días renunció Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, como consecuencia de que iba a ser objeto de una moción de censura, una moción de confianza en el Parlamento, y además la iba a perder, y él presentó su renuncia después de que se le vinculara con el escándalo Odebrecht en parte. Y por otro lado, estaba muy desprestigiado porque en la Navidad él ordenó el indulto de Alberto Fujimori, expresidente peruano. Él gobernó Fujimori del año 1990 al 2000, considerado como un dictador por algunos, y estaba condenado a delitos graves a 25 años, había cumplido simplemente media condena y ahora está en su casa. Pero en reemplazo de Kuczynski se posesionó Martín Vizcarra, como ordenaba la Constitución, y ayer tomó posesión del cargo y además les tomó juramento a los 18 ministros. Ha nombrado como primer ministro, una figura que existe en el Perú, a César Villanueva, que reemplaza a Mercedes Arauz, que era muy próxima al señor Kuczynski. Ha nombrado, y aquí está el asunto, a una serie de tecnócratas importantes o burócratas conocidos. Ha nombrado a Edmer Trujillo como ministro de Transporte y Comunicaciones, que sustituye a Bruno Yufra, un hombre que estaba vinculado en esos videos de algunas negociaciones para que ciertos parlamentarios no acudieran a la sesión en que se iba supuestamente a destituir a Kuczynski. Villanueva fue presidente regional de San Martín, cuando Vizcarra era presidente de la región de Moquegua, de manera que se conocen. Y ha habido otros nombramientos en este gabinete, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Ha nombrado a David Tuesta, un hombre que ha estado por 20 años en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o en el BBVA, en distintos cargos, incluso algunos de ellos en Madrid, en la capital española. Y como canciller ha nombrado a Néstor Popolicio, un hombre que ha sido diplomático importante. Villanueva dio unas declaraciones, incluso las destaca Radioprogramas del Perú, que dice que él sueña con una agenda común en que estén de acuerdo el Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Eso puede ocurrir con este gabinete, con Vizcarra como presidente? ¿Puede ocurrir que el Perú logre salir un poco del atolladero en el que está? Es que Kuczynski ha renunciado, Ollanta Humala, su predecesor, está en la cárcel. El antecesor de Humala, Alan García, está investigado por el caso de Brecht. El antecesor de Alan García, Alejandro Toledo, está pedido en extradición por haber recibido supuestamente 20 millones de dólares. Y el antecesor de Toledo, bueno, era Valentín Paniagua, que estuvo por un tiempo muy corto. Y el antecesor de ese, Fujimori, estaba en la cárcel. Mira, todo depende, Juan Carlos, de cuál sea la relación del gabinete que ha formado el presidente Martín Vizcarra con el Congreso que tiene mayoría fujimorista. Eso, digamos, no ha cambiado. Digamos que yo destacaría tres aspectos. El primero, que el presidente Vizcarra es un hombre que viene del interior del país. Es un moqueguano, fue jefe del gobierno regional de Moquegua, que es una región al sur del Perú. Tuvo una buena gestión, y quien es su primer ministro, que es esta figura que es como una especie de representante del gobierno ante el Congreso, y es el que está mediando y lidiando siempre con el Congreso, que es César Villanueva, que fue un legislador que apoyó al partido de PPK, pero que estuvo en contra del indulto de Fujimori. También es un hombre provinciano que viene de otra región que es San Martín y que aparentemente tuvo una gestión más o menos buena. Entonces tienes a dos figuras que no son de la clase política tradicional, que no están vinculados al empresariado peruano, limeño, que no están dentro de la politiquería, que es un poco mañosa en Lima. Y yo creo que eso es algo positivo. La pregunta del millón es cómo se va a mover Vizcarra y su gabinete frente al antifujimorismo y al fujimorismo, porque básicamente el Perú hoy en día está dividido entre antifujimoristas y fujimoristas. Y no hay un grupo de partidos o políticos o congresistas que estén en el centro. Es o estás conmigo o estás en contra de mí. Y en ese escenario es complicado. ¿Cómo manejas un gobierno donde tienes una mayoría fujimorista que tenía una posición muy obstaculizadora, muy complicada con el anterior gobierno, no dejó gobernar a Kuczynski? Es cierto que Kuczynski también cometió muchísimos errores y está siendo investigado, pero también es cierto que los fujimoristas han tenido una actitud muy obstruccionista desde el comienzo, ¿no? Entonces eso va a ser muy complicado. Yo destacaría también que esta es una oportunidad para este grupo de tecnócratas que ha designado el presidente Vizcarra. Muchos de ellos eran viceministros en el anterior gobierno y que tampoco tienen una afiliación partidaria ni tienen ninguna
posición política con una ideología o con la otra, o con un partido político y el otro, entonces tiene cierta independencia para manejarse. Hay dos nombramientos que son muy importantes. Primero, el de Relaciones Exteriores, que es el de Néstor Bopolicio, es un diplomático de carrera, estuvo aquí en Washington, yo tuve oportunidad de conocerlo y ahora llega a la cúspide de su carrera como canciller. Va a tener el encargo de llevar a cabo la Cumbre de las Américas la próxima semana, en un ambiente que tiene mucha expectativa porque no se sabe si finalmente llega Maduro o no a Lima, y donde también se espera la posibilidad de un anuncio de algún acercamiento entre Estados Unidos y México para llegar a alguna negociación en términos de su tratado de libre comercio. Por un lado. Por otro lado, tienes el nombramiento de un ministro de Justicia como es Salvador Geresi, que estaba a favor del indulto desde el comienzo, ahora es ministro de Justicia y en unas semanas, no se sabe si durante la Cumbre de las Américas o después de la Cumbre de las Américas en Lima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que decidir si revoca el indulto que entregó el expresidente Kuczynski a favor de Fujimori o no. Es muy probable que lo haga. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Pero entonces, si dicta una sentencia la Corte en contra del indulto, ¿volvería a prisión Fujimori? Es lo que le tocaría al Estado peruano. El Estado peruano, por ser signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tendría que respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se sabe cuál es la posición que va a tomar el gobierno. Hasta ahora, el presidente Vizcarra ha dicho, antes de la toma de posesión y luego ya en funciones como presidente, que va a acatar la Constitución. Por lo tanto, se lee, voy a respetar el fallo de la Corte Interamericana porque somos signatarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí tienes una cosa que es un poco incongruente, nombrar, o que podría verse incongruente, que es nombrar a un ministro de Justicia que ha estado a favor del indulto cuando le va a tocar aceptar, en teoría, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, tienes una economía que se mueve bien, a pesar de todos los vaivenes que ha habido en la política peruana, estamos económicamente más o menos bien, aunque es cierto que durante el gobierno de Kuczynski no crecimos mucho, pero la economía está bien y aparentemente el sector empresarial en el Perú ve con buenos ojos la designación de este gabinete y la presidencia. Por lo menos hay una luna de miel ahora. Ahora, esa luna de miel es corta y va a ser corta, y como repito, como todas las lunas de miel. Como todas las lunas de miel, exactamente. Entonces, y en política en el Perú son más cortas todavía. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado la presidencia de Vizcarra, moviéndose entre estas facciones antifujimoristas, profujimoristas, sin tener, como dije antes, un grupo de centro que lo apoye. Pero vamos a ver, hay que darle un voto de confianza. Todos los peruanos queremos que el presidente Vizcarra tenga éxito y veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Pablo Pardo, del Perú. Bueno, sin tener mucho conocimiento del Perú y mirándolo desde muy lejos, sí que parece pues un poco como típico de Vizcarra, ¿no? O sea, es como buscar un gabinete que no sea muy de confrontación, muy técnico, después de toda la cascada de crisis que ha tenido el Perú en los últimos años, acabando con la de Kuczynski. Y bueno, también lo que tú comentabas un poco, da un poco la impresión también como que es un poco como una subida del escalafón para muchos, ¿no? Es decir, como los número 2 que pasan a ser números 1. O sea, en la situación actual da la impresión de que es como buscar una situación de calma y de menos confrontación a un país que lleva muchísimo tiempo con una crispación política tremenda. Bueno, todo el debate sobre si Fujimori podía estar o no en su casa, en la cárcel, la hija de Fujimori, toda la tensión electoral que Perú ha tenido en los últimos años. La cuestión, y esto es algo que hemos visto, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos también en España, etcétera, es decir, bueno, una cosa son, digamos, los deseos y otra cosa es cómo se plasme esto en la realidad, por lo que sé, digamos, la atmósfera política en Perú sigue bastante envenenada y digamos que, bueno, una cosa son las buenas intenciones y otra cosa lo que vaya a pasar. Amanda Marcha. Lo que tiene que pasar en teoría es que el gobierno dure hasta julio de 2021 y la verdad es que decíamos que no se sabe cuánto puede durar la luna de miel, que será corta, pero desde luego el matrimonio hasta 2021 es complicado porque no se le ha votado y sobre todo el gabinete de continuidad, y yo creo que el hecho de que el ministro de Justicia sea quien ha apoyado el indulto es el gran símbolo de que este es un gabinete de continuidad. Lo que hace es frenar un poco esta expectativa de que el gobierno de Vizcarra es una
oportunidad de tregua, de corte limpio. Él es visto, en efecto, como una persona que no tiene nada que ver con la élite política, con la élite empresarial, una buena imagen de hombre hecho a sí mismo. Pero claro, este gabinete completamente con esta imagen de continuidad frena un poco esa expectativa. Además, creo que el otro día vi una encuesta, creo que antes de ser ratificado como presidente, creo que 8 de cada 10 peruanos no sabían quién era el nombre de él, de Vizcarra, sí, de su vicepresidente. Muy desconocido. Con lo cual es un señor nuevo, rodeado del gobierno con un aire completamente el de antes, y es difícil que en el Parlamento, que en el Congreso le vayan a poner las cosas fáciles más allá de esa breve luna de miel. Yo creo que cuando los niveles de tensión en la sociedad se bajen un poco y los partidos se empiecen a ver con cuerpo para presentarse a unas elecciones, que ahora no se ven con cuerpo y no ven el ambiente y prefieren, pues eso, una tregua, cuando se vengan arriba, es posible que le pongan las cosas muy difíciles, que desde luego no lleguemos a 2021. Pero tiene una ventaja, perdón, si me permite, Juan Carlos. Vizcarra tiene una ventaja, que es que la percepción en la ciudadanía es que como la postura fujimorista ha sido tan obstruccionista, no pueden actuar de la misma manera con este presidente. Entonces, esa es una ventaja que él tiene a su favor y ojalá que la pueda administrar y que se lo permitan, ¿no?